Sadio Mané sorprende al mundo, viaja en taxi para ir a entrenar. El silencio antes del asombro. Dakar amanecía con un sol tímido asomando entre las nubes. En una calle modesta del barrio de Bambali, el sonido de un motor viejo rompía el silencio. Un taxi amarillo, gastado por los años y con una radio que apenas funcionaba, se detenía frente a una casa sencilla de fachada blanca. De ella salía un hombre delgado, sonriente y vestido con ropa deportiva. No era un ciudadano común. Era Sadio Mané, uno de los futbolistas más reconocidos del mundo. Aquel día, mientras el mundo esperaba imágenes suyas descendiendo de un vehículo de lujo, Mané sorprendía al conductor del taxi con un gesto desinteresado y una sonrisa franca. ¿Vamos al campo de entrenamiento?, preguntó, con ese tono amable que desarmaba a cualquiera. El conductor, Sheikh, un hombre de unos 50 años, giró la cabeza y tardó unos segundos en reaccionar. Era Sadio Mané, el ídolo nacional. Pero ahí estaba, sentado en su asiento trasero, como cualquier pasajero, sin guardaespaldas ni aires de grandeza. Lo que para muchos sería impensable, para Sadio era cotidiano. Nunca olvidó de dónde venía, y esa mañana, como tantas otras, eligió la humildad sobre el espectáculo, la rutina que no lo era. El sol apenas se alzaba sobre los techos de Dakar. En el corazón de Bambali, la brisa arrastraba el olor a pan recién horneado, y los gallos todavía cantaban en los patios traseros. Sadio Mané ya estaba despierto. No necesitaba despertador. Su cuerpo, acostumbrado al rigor del fútbol profesional, le exigía levantarse con disciplina. Pero esa mañana había algo diferente. El calendario marcaba el primer día de la pretemporada con su nuevo club europeo. En lugar de subir a un carro de alta gama, de usar el chofer que su equipo le había asignado o de coordinar un transporte privado, Mané abrió la puerta de su casa, caminó hasta la esquina polvorienta, levantó la mano y detuvo un taxi. ¿A dónde vamos?, preguntó el conductor, un hombre de expresión cansada y camisa descolorida. Al estadio. A entrenar, dijo Mané, sonriendo. El conductor lo observó por el retrovisor, sin reconocerlo al instante. Su imagen no coincidía con la del futbolista millonario que salía en televisión. No llevaba cadenas, ni guardaespaldas, ni gafas de sol de marca. Era un tipo normal, con una camiseta sencilla y una maleta pequeña. ¿No te han dicho que hay un futbolista famoso en la ciudad?, bromeó el conductor, mientras arrancaban. Mané rió. Me han dicho algo así. El taxista que vio al héroe. Sheikh había manejado ese taxi durante 20 años. Había recogido turistas, políticos, incluso boxeadores retirados. Pero nunca imaginó que tendría en su asiento trasero a una leyenda viva del fútbol africano. Cuando, a mitad del camino, se dio cuenta de quién era su pasajero, frenó en seco. Pero tú eres Sadio Mané. A veces, respondió él, con una sonrisa tímida. El resto del camino fue un desfile de emociones. Sheikh no podía creer que alguien tan famoso prefiriera su viejo taxi en vez de un coche de lujo. ¿Y por qué no tienes chofer? ¿No te da miedo que alguien te reconozca?, preguntó. Prefiero esto. Aquí puedo escuchar historias, ver la ciudad real, recordar quién soy. Esa frase se quedó grabada en la memoria de Sheikh. Nunca nadie había dicho algo así con tanta humildad. La prensa se entera. La noticia no tardó en explotar. Un aficionado, al ver a Mané bajarse del taxi frente al complejo deportivo, tomó una foto y la subió a redes sociales con el mensaje: Sadio Mané llega en taxi al entrenamiento. ¿Estamos viendo al millonario más humilde del mundo? En cuestión de horas, las imágenes se volvieron virales. Medios de todo el mundo comenzaron a cubrir la historia. Programas deportivos, noticieros internacionales e incluso figuras del entretenimiento hablaron del gesto de Mané. Algunos lo llamaban marketing. Otros, un acto de rebeldía contra el lujo innecesario del deporte moderno. Pero quienes lo conocían sabían que no era nada nuevo. Mané llevaba años actuando así. La reacción del club. En la sala de juntas del club europeo donde Mané recién había fichado, los directivos miraban la pantalla del televisor. Las imágenes de su fichaje habían sido opacadas por un video viral: Mané bajando de un taxi,
saludando al conductor y cargando su propia maleta. ¿Esto estaba planeado?, preguntó el director de marketing. No, respondió el jefe de prensa. Eso es Sadio Mané. Así vive. En vez de molestarse, el presidente del club sonrió. Tenemos oro en las manos. No solo un jugador, sino un símbolo. El mundo necesita ídolos reales. La voz del pueblo. En Senegal, la gente no se sorprendía. Desde niño, Mané había sido así. Humilde, solidario, fiel a su origen. Recordaban cuando construyó un hospital, una escuela, y donó parte de su salario para becar a estudiantes del pueblo. Pero esta vez, su gesto rebasó fronteras. En un mundo donde los futbolistas eran vistos como estrellas inalcanzables, Mané se mostraba humano. Y ese humanismo fue lo que estremeció al planeta. El último viaje en taxi. Habían pasado meses desde que la imagen de Sadio Mané bajando de un taxi sorprendiera al mundo. La historia había recorrido todos los rincones del planeta, inspirando desde niños en barrios humildes hasta empresarios en trajes caros. Pero para Mané, nada había cambiado. Siguió entrenando, viajando cuando era necesario y tomando taxis. Cheikh, el taxista, se volvió su amigo. No su chofer, sino su compañero de conversaciones. A veces lo recogía sin cobrarle. A veces Mané le pagaba de más sin decir palabra. Pero en cada viaje hablaban de la vida, del pueblo, de Dios, del alma humana. Una mañana, tras un entrenamiento exigente, Mané volvió a subir al taxi. Esta vez, él tenía algo en mente. Cheikh, he estado pensando en algo, dijo. Dime, hermano, quiero ayudarte a tener tu propia empresa de taxis. No para que dejes de manejar, sino para que puedas dar empleo a otros como tú. Cheikh quedó mudo. Las lágrimas le nublaron los ojos. Ese gesto, silencioso pero eterno, no fue noticia. No se volvió viral. No lo grabaron cámaras. Fue entre dos hombres. Uno rico en fama. Otro rico en humildad. Ambos, verdaderos millonarios del corazón. Más allá del taxi. Con el paso de los años, el taxi de Sadio se volvió leyenda. Fue restaurado y exhibido en un museo en Dakar como símbolo de humildad y grandeza. No por ser viejo, sino por lo que representaba, que un hombre, aún teniendo todo, eligió vivir como si no tuviera nada. Los niños crecieron contando esa historia. En las escuelas, se enseñaba no solo lo que Mané hacía con el balón, sino lo que hacía con su alma. Mané siguió su camino. Nunca necesitó un Lamborghini para sentirse grande. Bastaba con un taxi, un buen corazón y el deseo constante de no olvidar de dónde venía. Reflexión final. ¿Qué nos enseña Sadio Mané? Nos enseña que el verdadero poder no está en lo que tienes, sino en lo que haces con ello. Que la humildad no es una estrategia, es una forma de vivir. Que no se necesita un palco para ver el mundo con grandeza, basta con sentarse en el asiento trasero de un taxi y mirar con el corazón. En una era donde muchos buscan brillar, Sadio Mané elige alumbrar. Donde otros muestran relojes caros, él ofrece tiempo y atención. Y donde otros necesitan fama, él prefiere sentido. Sadio no tomó un taxi porque no pudiera tener un auto. Lo tomó para recordarse y recordarnos que la verdadera riqueza es ser humano.